Ciclo de conferencias en Portugal y la noche de la última conferencia en el centro de Lisboa, había en la mesa, apoyado al lado del micrófono, un sobre cerrado y en portugués estaba escrito para entregar en mano a Mauro Biglino. Lo leí, o sea, estaba en portugués, pero bueno, es bastante fácil de entender el portugués, así que y se lo di al periodista que conducía el evento y le dije, léala usted antes que nada, porque allí estaba escrito que yo era el hijo de Satanás, el hijo del diablo, que soy el anticristo y que pronto seré castigado. Así que bien, acá está el hereje, así que... Ok. Entonces, empezamos. Así como soy, me toman. Antes tuve el honor de la visita de un especialista que está acá en la sala, que es el doctor Arturo Berardi, director médico, neurocirujano, que entre otras cosas colabora conmigo en el análisis médico de la Biblia y tanto en los libros anteriores como en el nuevo libro donde condujo un análisis estupendo sobre el llamado milagro de Eliseo. Y como él ya había comentado en mi libro anterior, el presunto milagro que Jesucristo habría realizado en un endemoniado, que no solo no es un milagro, sino que Jesucristo no hizo nada, es decir, no hizo nada más que observar la sucesión de los eventos, como está escrito claramente en los evangelios, pero él lo analizó como especialista y ahora analizó el milagro de Eliseo, es decir, la resurrección de un muchacho. Y también ahí, en definitiva, salen a la luz cosas muy curiosas, pero eso estará en el nuevo libro que sale ahora en el Salón del Libro de Turín. Pero bueno, antes que nada, gracias a Nicole y a todo el grupo. Gracias a todos ustedes también, que son realmente muchos y eso me agrada compartir con ustedes mis estudios. Así que digo compartir porque ya saben, se ha dicho y con razón antes, no tengo ninguna verdad que entregar, no la tengo ni siquiera para mí. Por lo tanto, mucho menos tengo para los demás. Yo solamente cuento las cosas que me parece que estoy leyendo en un libro, y eso lo digo desde hace tiempo. En este sentido, hago un trabajo de estúpido, porque cuento lo que leo, que es realmente un trabajo de cretino, porque uno cuenta lo que lee. Después, bueno, hago algún razonamiento por encima, pero nada más, porque no hay nada más que descubrir. Yo en estos 7 años, desde el 2010, cuando empecé a contar lo que me parece que estoy leyendo realmente en los llamados textos sagrados, digo constantemente que solo se puede hacer de cuenta que. Solo se puede hacer de cuenta que porque de esos textos no sabemos nada. Pero dado que sobre esos textos se construyó lo que conocemos, más vale que por lo menos deberíamos saber lo que está escrito. Porque a nosotros nos presentan siempre esos textos como si contaran una cierta historia. Y digamos que a menudo la Biblia nos es presentada como si la Biblia no existiera. Es decir, sin tener en cuenta en lo más mínimo lo que está escrito. Porque se parte de una suposición teológica y esa suposición teológica debe por fuerza encajar con ese libro. En cambio, el procedimiento normal, según el sentido común, es leo un libro primero, miro lo que está escrito y luego, si acaso, saco algo de eso. Si es que hay algo que sacar, si es que hay algo que obtener. Yo, de todas formas, al hacer los razonamientos, hago razonamientos muy simples, muy básicos. Tan básicos que desde la Universidad de Nápoles, un profesor me envió un correo electrónico que habla de mí, un correo que es público, pero que pocos vieron, pero yo quiero que sea conocido por la mayor cantidad posible de personas, porque es importante, porque en este correo, este profesor universitario dice, Biglino no es otra cosa que un mentecato, alguien que perdió la cabeza. Ahora bien, yo lo estoy leyendo en las conferencias porque quiero que lo sepan muchos, quiero que sepan que Biglino es un mentecato. De hecho, ya las conferencias en las que lo dije ya van por las 500.000 o 600.000 visualizaciones, así que por eso lo digo para que no quede ahí en un grupito de Facebook de 50 o 60 personas. Porque ya que Biglino es un mentecato, Biglino entonces tiene la libertad de decir lo que quiera. Porque a los mentecatos se les concede todo. A lo sumo se los mira con una sonrisa complaciente, burlona, con una sonrisa de superioridad, como diciendo, bueno, fantástico, a mí no me importa.
Por mí está bien, no tengo problema. Así que sepan que van a escuchar el razonamiento de un mentecato. ¿Ok? Así que, razonamientos de un mentecato que antes de llegar a cosas un poco curiosas que veremos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como de costumbre voy a ir hablando dependiendo de lo que surge también mientras hablo. Sin embargo, hay una consideración general que vale igualmente independientemente de las traducciones y que no implica ni intervenciones exegéticas o razonamientos difíciles. Del Antiguo y también del Nuevo Testamento no sabemos nada. Es decir, no sabemos quién lo escribió. No hay ni un solo renglón que podamos decir que sabemos que lo escribió tal o cual persona. No hay ni uno. Incluso los libros que se atribuyen a Isaías, Ezequiel, etc. Quitémonos de la cabeza que tenemos los libros que escribieron Isaías o Ezequiel. No, de ninguna manera, no existen. Pero tampoco de los evangelios, hay que sacarla de la cabeza la idea que los evangelios los escribieron Marcos, Mateos, Lucas y Juan. No sabemos quién los escribió. Es la tradición la que se los atribuye a esos cuatro, pero no hay ni un solo renglón del cual podamos decir que sabemos que lo escribió ese de ahí. No hay ni un solo renglón. De los evangelios hay miles de códices y no hay dos que sean iguales. No hay dos que sean iguales. Así que por lo tanto, toda esta gran estructura de pensamiento religioso occidental, y no solamente está basada sobre un libro del cual no sabemos nada. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo se escribió, no sabemos cómo estaba escrito originalmente. La única cosa que sabemos, y lo escriben los docentes biblistas hebreos en las universidades de Israel, con absoluta y total tranquilidad, ellos dicen y escriben que la única certeza que tenemos es que el libro que leemos hoy, es decir, los libros que leemos actualmente, no son iguales a los que se escribieron en origen. Porque cada vez que los reescribían, ya sea que los copiaran o los dictaran, los cambiaban. Por lo tanto, la única certeza que tenemos es que lo que leemos hoy no es igual a lo que se escribió originalmente. Tanto es así que, por ejemplo, para los judíos, digamos en general, pero también para muchos más, el Talmud es mucho más veraz, es mucho más importante que la Biblia. El Talmud contiene siglos de elaboraciones de rabinos, etc. Para nosotros el Talmud no cuenta nada. O sea, tenemos en la religión occidental el Antiguo y el Nuevo Testamento y por lo tanto hablamos de eso nada más. Pero puede ser que realmente el Talmud sea más veraz que la Biblia. Tienen que saber eso, porque no hay nadie que tenga la verdad. Nadie tiene la verdad porque, repito, ni siquiera sabemos quién los escribió. ¿El tema cuál es? Que nosotros partimos de esta premisa, pero a menudo pretendemos poder decir, primero no sabemos quién la escribió, pero a menudo sabemos que cuando escribían una cosa querían decir otra. Pero ¿cómo, cuándo, pero por qué? Ahora vamos a ver el dónde, el cuándo y el por qué. En este conjunto de libros, digo conjunto de libros porque es un conjunto que varía según la nación y la situación geográfica en el que se encuentra. Es decir, aquí en Occidente, acá los católicos, debemos creer verdaderos, ahora hablamos del Antiguo Testamento, creer verdaderos un poco más de 40 libros. Los libros verdaderos para los judíos son un poco más de 20. Los libros verdaderos para los samaritanos son 6. Para los protestantes, los libros verdaderos son los de los judíos, no los de los católicos. Para los cristianos coptos, los libros verdaderos son más o menos los de los judíos, más otros libros que no son verdaderos, ni para los judíos ni para los cristianos católicos. Para los ortodoxos, la Biblia que tienen ellos no es la escrita por los masoretas, de los cuales dependen sustancialmente las Biblias que tenemos en casa, sino que es la Biblia escrita en griego en Egipto en el siglo III a.C. Esa Biblia para los hebreos es una desgracia para la humanidad. Es algo que rechazan totalmente. Entonces, dependiendo del país en el que nacemos, nos dicen, vos tenés que creer en estos libros. Por lo tanto, es suficiente con haber nacido acá o allá, de este lado o de este otro, a 50 centímetros de una frontera, y los libros verdaderos son diferentes. Porque nos ponen una etiqueta diferente en la oreja. Si naces en una parte de la frontera, te dicen que sos cristiano católico romano,
y que la Biblia verdadera es esta. Si naces en la otra parte, en el otro lado, te ponen otra etiqueta que dice que sos cristiano ortodoxo y que la Biblia verdadera es esta que tenemos acá. Pero nosotros somos siempre los mismos. Pero a cada uno de nosotros, independientemente del país donde nace, le dicen que ha tenido la suerte de nacer en el país donde está la verdad. Y eso es en todas partes. No es solamente con las religiones que provienen de este libro, ¿vale? Para todas las cientos de religiones que hay en el mundo. Así que cualquiera que nazca en cualquier país le dicen, tenés que saber que esta es la verdad. Y verdades hay docenas. Cada uno tiene que elegir la que más le guste. Este libro, que fue utilizado para construir y mantener las estructuras que conocemos, es un libro que es predicado para ser buenos, en el 90% de los casos, y estoy siendo muy bueno, por papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, que no conocen la lengua en la cual fue escrito. Y por lo tanto lo predican sobre la base de traducciones. Cuando empecé a dar conferencias en el 2010, una de las primeras acusaciones que me hacían era, bueno, usted habla sobre la base de traducciones y las traducciones usted sabe que son casi siempre también traiciones. Y yo digo, está bien, estoy de acuerdo, pero esta regla no se aplica solamente para mí, se aplica también para usted, porque también usted predica sobre la base de traducciones, es decir, sobre la base de traiciones. Y ahora vamos a ver las traiciones. Así que predican un libro del cual no conocen el idioma y se fían de las traducciones que leen. Por lo tanto, 1.500 millones de cristianos en el mundo, más o menos, al menos 1.400 millones, cree ciegamente en lo que está escrito en un libro que nunca leyó. Que nunca leyó. ¿Es verdad o no es verdad? Estoy hablando del cristianismo, no de una secta de 300 personas que tiene un gurú que predica basándose en un libro del cual no se sabe nada y que tiene 15 o 20 ministros que le ayudan a difundir su doctrina, ministros que no conocen la lengua en la que se escribió ese libro y 250 personas que creen ciegamente lo que está escrito en un libro que nunca leyeron. Hablo del cristianismo. Esta es la realidad de los hechos. Por eso es que les digo, lean la Biblia, y es suficiente que lean la que tienen en su casa para entender. No todo, pero muchos sí se entiende. Y por eso es que generalmente les dicen, sí, si quieren leer la Biblia, léanla. Pero cuidado, como la Biblia es un libro muy difícil, se la vamos a explicar nosotros, porque bueno, hay cosas que ustedes... No, señor. No es así. No es así. Tal vez no seamos tan sabios como los sabios, pero tenemos la misma inteligencia que los sabios. No somos más estúpidos que los sabios. Y cuando leemos la Biblia, la entendemos. Es cuando nos explican la Biblia, cuando nos perjudican. Porque nos dicen, sí, ahí está escrito eso, pero en realidad... No, pero en realidad, ¿qué? La única realidad es lo que está escrito. Lo demás es pensamiento suyo. Y si debo creer en ese libro, quiero antes que nada saber qué es lo que está escrito. Y si lo leo, lo entiendo. Así que, así es. Y les pongo un ejemplo. De vez en cuando, en las conferencias, aparece gente con la Biblia que se pone a gritar. Y bueno, nos divertimos un poco con eso, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué estos que vienen a gritar, justificadamente, por favor, les entiendo, pero por qué no van también a la iglesia el domingo por la mañana a decir, saquen todas las estatuas, fuera todos los cuadros, fuera todas las representaciones, porque Dios dijo claramente en la Biblia que no deben estar? Y esa orden nunca fue revocada. Cada iglesia es una blasfemia contra una orden de Dios específico. No haréis imágenes. No se arrodillarán delante de imágenes. ¿Y por qué llenan las iglesias de imágenes? ¿Por qué ponen mostradores, puestitos con santos para vender y obtener ganancias, estatuitas? ¿Por qué? Exacto, marketing.
Porque saben que lo pueden hacer. Porque saben que ese Dios nunca les pedirá cuenta. Porque ese Dios lo inventaron ellos. Y por lo tanto saben que nunca tendrán que rendirle cuentas. Y entonces llenan las iglesias de imágenes. Porque saben que sin imágenes es mucho más difícil retener a los fieles. Porque los creyentes necesitan arrodillarse delante de una imagen de la Virgen. O delante de una estatua del Padre Pío. Lo necesitan y entonces lo permiten. No solo lo permiten, sino que lo incentivan. ¿Alguien me explica la diferencia que hay entre estas cosas que menciono y las estatuas que los romanos, las estatuas de los lares y de los penates que los romanos también tenían en el dormitorio? No hay ninguna. Ninguna. Decimos, pero los romanos pensaban que hablaban con sus antepasados. Bueno, pero en los entierros, ¿no escucharon que dicen, oremos por nuestros difuntos y oremos que nuestros difuntos intercedan por nosotros? ¿No escucharon eso? ¿Y qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Dentro de 2000 años, cuando estudien el cristianismo como una religión histórica, la van a definirán el cristianismo como una idolatría. Exactamente como hacemos nosotros con las religiones antiguas a las que llamamos con desprecio paganas. Eran unos pobres idiotas. Bueno, nosotros igual. Iguales que ellos. Dentro de 2000 años van a encontrar acá miles de estatuas de uno clavado en una cruz. Y cuando hagan las investigaciones históricas, llegarán a la conclusión, como ya estamos llegando ahora, que pruebas históricas de su existencia no hay ni siquiera una. Y entonces dirán que adoraban un ídolo. Y que a ese ídolo le atribuyeron una madre, y que a partir de cierto momento en adelante, no inmediatamente, sino después de algunos siglos, empezaron a adorarla a ella también. Y que después hicieron toda una serie de divinidades intermedias que llamaban los santos. Y se dirigían a estas divinidades intermedias para obtener favores, gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Van a decir así exactamente lo que decimos nosotros de las llamadas religiones paganas de hace 2000 años, porque no hay ninguna diferencia. Ninguna. Y esto no tiene que ver con las traducciones. No tiene nada que ver con lo que está escrito. Es simplemente un hecho de esta situación. Si nosotros, digo nosotros en el sentido de Occidente, si miramos desde arriba y con superioridad de los pobres estúpidos romanos que conquistaron el mundo, pero que hablaban con piedras, detrás de las cuales no había nadie. O a los pobres estúpidos asirios, babilonios, egipcios, que hablaban con piedras, detrás de las cuales no había nadie. Pero ahora nosotros hablamos con piedras, detrás de las cuales sí hay alguien, de cuya existencia histórica no hay ninguna prueba. No hay ninguna diferencia. Y cuando lo digan del cristianismo, tendrán razón en decirlo. Tendrán razón en decirlo, porque no hay nada que hacer sobre ese tema. Porque es así. Por lo tanto, esto tiene que ver también con la lectura de esos textos. Bueno, ustedes ya saben, lo dijo antes Nicola, yo digo siempre, hagamos de cuenta que es verdad lo que está escrito, siendo conscientes que podría no ser verdad. Porque como cada vez que la reescribían la cambiaban, quién sabe dónde quedó la verdad. Pero este es el libro que tenemos, y este es el libro que llamamos el libro de los libros, y por lo tanto digo, vayamos a ver por lo menos qué es lo que está escrito. Porque si además de que no sabemos nada, encima nos sentamos y nos la cuenten, como si dentro hubiera cosas escritas que en realidad no están escritas, no están realmente, no están, pero se dan por ciertas porque quien nos la dice es la autoridad, y esa autoridad hace 2000 años, que es reconocida como tal, y entonces si lo dicen ellos, es verdad, y no, lo siento, pero no es así. Entonces yo digo, vamos por lo menos a mirar qué es lo que está escrito con todas las dudas del caso, y probemos a hacer de cuenta que es verdad lo que está escrito y veamos qué es lo que resulta. Así que desde el año 2010 que me dicen constantemente, no, usted hace la lectura literal, y la lectura literal es la lectura de los ignorantes, es la lectura de los imbéciles, es la lectura de los niñitos, es la lectura infantil. Bueno, muy bien. Supongamos que es así. No me importa, yo sigo haciendo ahora.
Lo importante es decirlo, ¿no? Yo hago la lectura literal. Ahora, los que me dicen que la lectura literal no se debe hacer son, ya sean los representantes de las instituciones como un montón de otros pequeños maestros, digamos, de nuevas teologías, que son todos hijos de la misma teología, pero que tratan de separarse para obtener su eco, su nicho. Todos juntos me dicen, usted no debe hacer la lectura literal. Yo los entiendo, porque si se da el caso de que la lectura literal fuese verdad, todos, tanto los grandes como los pequeños, caen inmediatamente. Por lo tanto, entiendo muy bien sus reacciones. Pero lo interesante, ¿saben qué es? Que la lectura literal la hacen también ellos. No es que no la hagan. La diferencia es que yo, por declaración metodológica, procuro hacerla siempre. Ellos la hacen solo en los versículos o en los pasajes que coincidan con sus ideas, con su doctrina, porque cuando hay pasajes, que hay muchísimos, que no coinciden con sus ideas, con su doctrina, entonces dicen, ah, no, claramente esto es una alegoría, claramente esto es una metáfora, esto debe interpretarse. Ahora les doy un par de ejemplos para documentar cómo es que hacen. Si ellos supiesen realmente lo que está escrito en ese versículo, que ahora citan literalmente, no lo citarían más. El primero es, en principio Dios creó el cielo y la tierra. Cuando yo les digo a ellos, si la Biblia se debe leer de manera alegórica y metafórica, está claro que esto es una alegoría, una metáfora, ¿no? En el sentido de que ellos no sabían quién creó el universo y, alegóricamente, metafóricamente, le atribuyen su creación a un Dios. Y ellos dicen, no, no, eso es literal. Es obvio que Dios creó el universo. Cuando finalmente lleguen a admitir, y llegarán porque se deben resignar, porque ya han perdido, y lo digo con determinación, llegarán a reconocer todos que el verbo baraj no significa crear, jamás significó crear, y mucho menos crear de la nada. Entonces dejarán de mencionar ese versículo, porque ese versículo no habla de creación, porque el término, el concepto, el verbo de creación en el hebreo bíblico no existe. Así que cuando lleguen a aceptar lo que significa realmente bará, que significa intervenir en una situación ya existente para modificarla, van a dejar de citar literalmente ese versículo. No sé cuánto tiempo tardará eso, pero por fuerza van a llegar. Por más que se rebelen de todas las maneras posibles e imaginables, por fuerza van a llegar a ese momento. Por ejemplo, un versículo que ellos citan muy a menudo. ¿Hay alguien acá que tenga una Biblia? A ver. ¿Vinieron a la escuela sin el libro? Y eso que lo habíamos anotado, ¿eh? Esta de acá es la Biblia de la familia cristiana, que yo leo siempre, yo utilizo solamente esa. Así nos quedamos todos tranquilos. Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Clarísimo. Eso debe tomarse literalmente. Este es un versículo que citan muy a menudo para decir, ahora miren cómo Dios dice que hay que amar al prójimo. Y el prójimo es la humanidad. Después dice, observen mis leyes, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con otras clases de hilo. Después, si tenemos tiempo, les explico lo que significa este versículo. Estamos en la misma lista de mandamientos, ¿no? Así que ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquiera que maltrate a su padre y a su madre ha de ser muerto. Cualquiera que cometa adulterio con una mujer casada, el adúltero y la adúltera han de ser muertos. Si uno tuvo relaciones con la nuera, ambos serán muertos. Sin guardar rencor. Está escrito acá. Quien copule con una bestia debe morir, y también a la bestia matarán. Así que ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien.
Ahora vamos a ver quién es el prójimo en la Biblia. Deuteronomio 15 se habla de deudas, es decir, del préstamo con intereses, cuya estructura es la que nos gobierna actualmente. Es exactamente igual a la que está en la Biblia. Es decir, nosotros estamos gobernados por el sistema financiero descrito en este libro, sin cambiar una coma. ¿Ok? Ahora, acá se habla de la condonación de la deuda que debía aplicarse en el año del jubileo, etc. No le cobrarás a tu prójimo y a tu hermano el interés. Podrás sí exigir el crédito al extranjero. Es decir, el prójimo para la Biblia siempre es, cuando la lean lo van a entender, es tu vecino de tienda, el que pertenece a tu clan tribal. Los que no pertenecen a tu clan tribal no son tu prójimo. Al extranjero, es decir, al que está fuera de tu tribu, sacale todo el dinero que podás. Pero a tu prójimo, no. ¿Entienden la diferencia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el que pertenece a tu misma tribu. Los demás, lean y vean lo que había que hacer con los demás. Saben los mandamientos, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo, no desearás las cosas de otros, no desearás los animales de otros. También ahí el término es siempre el mismo, es decir, de tu vecino. Porque como la mujer era propiedad del varón, si uno miraba pasar una mujer, no debía agarrarla, porque después venía el propietario de esa mujer y lo degollaba. Y esto entre ellos no se lo podían permitir, obviamente, dado que había que construir un pueblo. Así que el prójimo es ese, no desearás la mujer de tu vecino de tienda. Vayan a leer qué es lo que había que hacer con las mujeres de los demás, de los que no eran el prójimo. Entonces, cuando entiendan lo que significa, bueno, en mi opinión lo saben, pero cuentan con el hecho de que la gente no lee la Biblia, entonces dicen, ¿vieron cómo Dios dice ama al prójimo como a ti mismo? Cuando quieran decir la verdad, dejarán de leer literalmente ese versículo porque ya no concuerda con sus ideas. Porque la Biblia es muy clara. Incluso un mentecato puede razonar sobre eso, porque son razonamientos muy simples. Por un lado dice, ama a tu prójimo, y luego dice, a tu prójimo no le pidas intereses, pedíselos al extranjero, que no es tu prójimo. Solamente basta que esté fuera de tu tribu para que lo puedas tratar y explotar como quieras. A no ser que no lo incorpores, entonces ya es uno del grupo y ya es otra cosa. Pero mientras está fuera, aprovechate de él, matalo, llévate su rebaño, robale el terreno, hacele lo que quieras. No solo estaba permitido, sino que se ordenaba hacerlo. Era ordenado. Y atención, cuando lean la Biblia comprenderán que todas estas órdenes, estas continuas guerras de exterminio, porque de eso se trata, de guerras de exterminio, ocurrían entre primos, atentos, atención, entre primos, es decir, entre tribus pertenecientes todas a la familia de Abraham. Por lo tanto, no eran los hebreos contra los otros pueblos, no. Había una familia de hebreos, los israelitas, que combatían contra sus primos hermanos. Y muy a menudo con la orden, extermínenlos a todos. ¿Entienden? Así que entonces van a dejar de leer literalmente también este versículo. Porque este versículo tiene un significado clarísimo, claro. No hay que entenderlo. Probablemente tendrán que esconderlo cuando entiendan lo que realmente significa. Y así que ellos cuando hacen, por ejemplo, mañana por la mañana, algunos o muchos, no sé, de ustedes, van a ir a misa, y si van y le preguntan al sacerdote, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y el sacerdote debería responderles igual que Jesucristo, observa los mandamientos. Y ustedes van a decir, los he observado a todos, los estoy observando a todos, los he seguido, los he cumplido. Y el sacerdote debería decirles exactamente lo que dijo Jesucristo. No es suficiente con eso, todavía te falta algo. Anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Yo estoy seguro que el sacerdote eso no se los va a decir.
Porque si lo dijera, perderían en un minuto todos los fieles del mundo. Pero eso es lo que está escrito acá. He observado todos los mandamientos. Pero te falta algo, dice el supuesto Hijo de Dios. Lo dice él. No hay que interpretar nada acá. Anda y vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y después seguime. De lo contrario, el hecho de respetar todos los mandamientos no es suficiente. Y lo dice él. ¿Por qué esto no se dice? Porque pierden todos los fieles en un minuto. Así que entonces dicen, no, pero eso era en otros tiempos. No. Eran tiempos como ahora. Había gente que tenía familia, él se llevaba la cabeza de la familia, como hace ahora cualquier gurú que quiere llevarse adeptos, él se llevaba la cabeza de la familia, es decir, estas familias eran propietarias de casas, de bienes, de viñas, y la orden era, vende todo lo que tenés y tráelo acá. Porque los pobres no son los pobres, acá significa el grupo. Tráelo acá, tráelo para nosotros, porque el dinero lo administramos nosotros. ¿Entienden? Y esto es lo que está escrito. Y entonces, ¿por qué no lo predican así? Está claro acá, no es una interpretación. Y que eso fuera un concepto importante, lo van a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. En el relato de Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Un hombre de nombre Ananías con su mujer Zafira vendió su propiedad, pero se guardó para sí una parte del dinero. Por lo tanto, él vendió, y como se había ordenado antes, que todos los que poseían campos o casas y los vendían, tenían que llevar la recaudación de las ventas y ponerlas a los pies de los apóstoles. Es decir, el dinero lo gestionaban los jefes. Y este Ananías se queda con una parte. Pedro se percata, se da cuenta y le dice, ¿cómo has podido concebir en tu corazón una acción semejante? No le has mentido a los hombres, le has mentido al espíritu. Y al escuchar estas palabras, Ananías cae muerto al suelo. ¿Le habrá dado un infarto? ¿Una isquemia? ¿Se habrá muerto de miedo? ¿O será que lo mató Pedro? Porque no se podían permitir que alguien pensara con su cabeza. Las órdenes debían ser ejecutadas. ¿O será que lo hizo morir Dios? Lo que sería aún peor. Después su mujer, que en aquel momento no estaba, llega a Zafira. Cuando ella vuelve, le dice, los que han ido a sepultar a tu marido, ahora te llevarán también a ti. Y también ella muere. 2 infartos. No se podían pasar de la raya en esa secta. No se podía fallar. Nadie podía permitirse pensar con su propia cabeza. El dinero lo traen para nosotros. Pero este no era el grupo que predicaba que había que perdonar 70 veces 7. Es decir, perdonar infinitamente. ¿No tendrían que haber dicho, sí, Ananías, te entiendo, te quedaste con un poco del dinero? Cometiste un error, por esta vez te perdonamos, no lo hagas más. No. ¿Te quedaste con un poco de dinero? Muere. Y está escrito acá, ¿eh? No son las traducciones mías. Esto está en consonancia con todo el discurso de Jesús en los evangelios. Y ahora vamos a hablar de eso. Está perfectamente en consonancia, porque también en Lucas 8... Pidan que se los expliquen, ¿eh? Pidan que se los expliquen a esto. Ahora bien, en Lucas 8 está escrito que para el mantenimiento de ellos, es decir, de aquel grupo, proveían las mujeres adineradas con sus bienes y que estaban siempre con ellos. ¿Qué diferencia hay entre eso y los gurúes actuales que son mantenidos por mujeres adineradas? En 3 años predicando, Jesucristo no trabajó ni una hora.
Y como no había subsidio de desempleo en esa época, si no trabajabas, no comías, a menos que fueses un mantenido. Y lo dice la Biblia que había alguien que lo mantenía. ¿Eh? Lo dice el Evangelio. Solamente hay que leerlos. Entonces después se entiende que toda una serie de cosas que nos cuentan no coinciden con los textos. El perdonar 70 veces 7, ¿dónde está? Porque evidentemente al primer error pagabas con la vida. Un error que tenga que ver con el dinero, ¿eh? Qué casualidad. Y evidentemente las cosas no han cambiado mucho. En definitiva, van a ver que leyendo las cosas se hacen razonamientos de mentecatos. Bueno, estoy diciendo las cosas de acuerdo a cómo me van saliendo. Así que, a ver. No creáis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Vine a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y estos eran los discursos que hacían los celotas, que eran una secta antirromana, que era una secta de degolladores, que mataban dentro de su propia familia a quien no pensaba como ellos. Ahora, el versículo amaos los unos a los otros como yo los he amado se toma al pie de la letra. Pero este de acá es interpretado. No, ahí Jesús quiso decir otra cosa. Pero esto es lo que está escrito. Lo que quiso decir, ¿quién puede pretender saber? Lo único cierto es que eso es lo que está escrito. El resto está en la cabeza de quien lo interpreta. Y cuando él dice, en un cierto momento, precisamente porque lo digo porque es un versículo que se cita muy a menudo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, entre vosotros, exactamente igual que el discurso que Yahvé hacía a los israelitas. Y después él se dirige al Padre, es decir, a su comandante, y le dice, yo rezo por ellos. Estamos en el Evangelio de Juan 17:9. Yo rezo por ellos, no rezo por el mundo, sino por los que tú me has dado. Es decir, yo rezo por nosotros, por nuestro grupo. Te los encomiendo a ellos, yo no rezo por el mundo. Cuando entenderán eso, o quieran entenderlo, o fingirán entender el significado real de lo que está escrito, dejarán de citar estos versículos. Porque no significan lo que ellos dicen cosas completamente diferentes. Dentro de un rato seguimos. En estos últimos años he empezado, a menudo en las conferencias, a decir que el Antiguo Testamento nunca ha tenido ni tiene profecías acerca de Jesús o de Jesucristo. No las tiene. Obviamente, como se podrán imaginar, todo esto suscita reacciones de muchos tipos. Y alguien escribió, sí, hay siglos de tradición que dicen una cosa, y ahora llega Biglino, y Biglino descubrió todo de nuevo. No, Biglino no descubrió absolutamente nada. Yo digo, yo leo el Antiguo Testamento y no encuentro nada que se refiera a Cristo. Punto. La profecía más importante es la que escucharon todos seguramente. La Virgen concebirá y dará a luz un niño que se llamará Emmanuel. ¿Ok? Esto es en el libro de Isaías, capítulo 7. Conferencia Episcopal Alemana. A partir del 2017, la traducción de ese versículo cambia. La traducción de ese versículo en las Biblias alemanas es: la Virgen ha concebido y está por dar a luz. Ha concebido, no concebirá.
Y en la nota del pie de página está escrito que la palabra hebrea traducida como virgen no significa virgen, sino doncella joven. Ahora yo digo, podrían haber tenido el coraje de dar un paso más y en vez de poner virgen, poner joven doncella. Pero bueno, hay que dar un paso por vez. Entonces, ha concebido, ya no está más el concebirá. Por lo tanto, esta profecía desaparece de las Biblias alemanas. En hebreo está escrito esto. Alma, Ara, Alma, Ara, Yoledet. Alma en hebreo significa joven doncella, doncella joven, porque cuando en hebreo y en la Biblia, cuando se quiere indicar una virgen, se dice betulá, porque son dos sustantivos distintos. Así que alma es una cosa y betulá es otra. Doncella joven, joven doncella, hará. No es ni siquiera un verbo, es un adjetivo que significa encinta. Yoledet es un participio que significa parturienta. Entonces, una joven doncella que está embarazada concebirá, ¿no? Porque está encinta en el momento en el que escriben ese versículo. Por lo tanto, esa profecía, una virgen concebirá, nunca estuvo en la Biblia hebrea. Nunca. Ahora bien, cuando dicen, ahora llega Viglino y dice, no, Viglino dice, atención, miren que en hebreo está escrito esto. Punto. No hay nada que descubrir. Está escrito eso. Basta. Después de esto, explíquenme ustedes por qué pusieron el verbo en plural. Claro, bueno, porque lo traducen en plural porque lo toman de la Biblia escrita en griego, donde el verbo está escrito en plural. Pero la Biblia escrita en griego, para los hebreos, es una desgracia para la humanidad. Y de todas formas, en cualquier caso, tenemos que tomar nota de un hecho, que entre la Biblia hebrea y la griega hay una diferencia sustancial, porque en la que está en hebreo, la doncella ya está embarazada, y en la griega no. ¿Quién tiene la razón y quién sabe quién la tiene? Atención, probablemente tenga razón la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque en la Biblia está incluso escrito el nombre de esta chica. Abiyá o también Abi, que era la joven esposa del rey Ahaz de Judá, que en el momento en el que se escribió ese versículo ya estaba embarazada, y como ese rey estaba entregando a Israel en manos de los asirios, ellos tenían la esperanza de que, estando ella ya embarazada y estando por dar a luz al nuevo heredero del trono, el nuevo heredero al trono les habría de nuevo liberado del yugo asirio. Por lo tanto, la Biblia nos dice incluso el nombre de esa chica. Más claro que eso no puede ser la Biblia. No puede. Solamente no hay que esconderlo. Sin embargo, se necesitaba encontrar una profecía que hablara de una virgen, que en el futuro daría a luz, pero lo que pasa es que no está, y si no está, no está, se acabó. Por suerte, la Conferencia Episcopal Alemana tomó nota. Menos mal, y espero que tarde o temprano también todos los demás tomen nota de esto. Y esta es una de las traducciones que cambian. Ahora, cuando al principio yo les decía que aquellos que la predican lo hacen sin conocer la lengua en la que está escrita, pienso en los sacerdotes alemanes que hasta el 31 de diciembre de 2016 tenían que decir: Isaías en su capítulo 7 previó el parto virginal de María, y a partir del 1 de enero de 2017 ya no lo podían decir más. Porque la traducción cambió. ¿Entienden? Y hay otras traducciones que van a cambiar en los próximos años. Por lo tanto, quien predica sobre la base de una traición son ellos. Porque yo modestamente intento devolver un poco de dignidad a la Biblia diciendo, miren que esto es lo que está escrito. Después, crean ustedes lo que quieran. En cuestiones de fe yo no me meto, faltaría más. Por Dios. Yo no digo que Dios no existe, como alguien dice que yo digo. Yo no tengo ese conocimiento para decir que Dios no existe. ¿Cómo podría decir eso yo? Para decir que Dios no existe debería ser alguien que sabe. Pero yo no soy uno que sabe. Yo soy uno que es un ignorante que estudia, que lee y trata de entender. Así que yo no tengo ni la certeza de los fieles, ni la certeza de los ateos.
Dios, para mí Dios puede incluso existir, qué sé yo, cómo se originó el universo. Si es que hubiese una necesidad de definir un origen, porque podría ser que ni siquiera lo tenga. Y de esos temas yo no me ocupo porque yo no sé nada al respecto. Por lo tanto, nunca jamás se me pasaría por la cabeza decir que Dios existe o no existe. A la pregunta yo respondo, yo no sé, porque es lo único que puedo decir, yo no sé. Solamente yo les digo que en ese libro no se habla de Dios, y sobre esto no tengo dudas. Y el hecho de que no hable de Dios no significa que no existe. Yo me doy cuenta de que vivimos en este mundo occidental en el cual si algo está escrito en la Biblia es que es cierto, y si no está escrito en la Biblia no es cierto, pero por suerte no es así. Porque la Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y contiene también un montón de mentiras y de contradicciones. Realmente contradicciones internas en el texto, es decir, afirma una cosa y 10 páginas después la niega. Así es que tenemos que tomar ese libro por lo que es. Pero al menos leamos lo que está escrito. Porque repito, en el momento en que nos cuentan que Isaías a través de esta profecía previó el parto virginal de Jesús, lo que nos están diciendo es falso, porque en la Biblia hebrea eso no está. Está todo ahí. No hay nada que descubrir, es suficiente con leer. Entiendo que alguno me diga que no sabe hebreo, pero hay Biblias interlineales que contienen traducciones más literales que las otras. Además, hay toda una serie de otras cosas que absolutamente deben cambiar y que cambiarán y que tienen que ver nuevamente con traducciones forzadas. Una lástima que ninguno de ustedes tenga una Biblia, porque la verdad hubiera sido... Ah, ¿hay una Biblia ahí? ¿Podríamos buscar Génesis 20, por favor? Dice 13, perdón. 13. Acá es Abraham el que habla. Abraham está contando de cuando el Elohim de nombre Yahvé fue a buscarlo a la tierra de sus padres y le dijo, deja la tierra de tus padres y ven conmigo, que vamos a conquistar un territorio. Abraham está contando este hecho y dice, lean, así lo controlan. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, etcétera, etcétera, etcétera. Así que acá leen la Biblia y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. En las Biblias que tienen también el texto en hebreo, que eran sobre las que yo trabajaba cuando estaba trabajando para la editora San Pablo, está debajo la traducción literal, se llama interlineal precisamente porque se hace palabra por palabra. Estas son las Biblias que van a la Facultad de Teología, y las pueden comprar ustedes también, pero van a la Facultad de Teología, a las universidades, en fin, donde se estudia el hebreo. Este versículo, que dice, cuando Dios me hizo salir errante, en hebreo dice, y fue como que hicieron vagarme Elohim de la casa de Padre mío. Hicieron vagarme, en plural. Elohim es el término hebreo que es el plural y que se traduce en italiano y en otros idiomas en singular, como Dios. Pero nadie en el mundo sabe lo que significa Elohim. Tanto es así que la exégesis hebrea escribe que el hebreo bíblico ni siquiera tiene el término que indica Dios. Ni siquiera tiene la palabra que tenga el significado de Dios. No existe. No existe. Está puesto intencionalmente porque la Biblia debe hablar de Dios. Entonces hay que incluir esa palabra. Pero acá en hebreo dice, cuando los Elohim lo hicieron salir, verbo en plural. En las Biblias para las familias el verbo está en singular. En las Biblias para quien estudia el hebreo el verbo está en plural. ¿Esto es o no es una falsedad, una mentira? Si un verbo está en plural, lo tienen que dejar así siempre. No hay que ponerlo en las Biblias para las familias en singular para que así el que lo lea lee Dios me hizo. No, 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 no. No está escrito así. La editorial es la misma, ¿eh? Es la misma casa editorial, editora San Pablo. Biblia para el que sabe hebreo y Biblia para el que no sabe hebreo. Y estas cosas forzosamente las van a tener que cambiar.
Cuando en el libro de Jueces se habla de un encuentro entre Gedeón y uno de los llamados ángeles, estamos en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 21, hacen una serie de cosas y después en las Biblias que tienen ustedes en su casa vamos a leerlo, Jueces 6, 21. Nicole, ¿le puede dar el micrófono por favor a él? Gracias. Les adelanto, está escrito, o sea, al final el ángel se va, pero y generalmente está escrito el ángel desapareció. El ángel desapareció delante de Gedeón. ¿Lo encontraron? Ok, bien, el ángel del Señor desaparece. ¿Y después? Cuando Gedeón hizo todo, el mensajero del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano, tocando la carne y los panes sin levadura. Ok, siga. Inmediatamente un fuego se desprendió de la piedra, devoró la carne y el pan sin levadura. Después el mensajero del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces desaparece, se desvanece. En hebreo dice, se fue caminando. ¿Y por qué se fue caminando? Porque los malachim de la Biblia no son los ángeles que fueron inventados después. Eran individuos de carne y hueso, que comían, bebían, caminaban, se lavaban, podían ser atacados y eran en general peligrosos. Era mejor no encontrarse con ellos, porque cuando se encontraban con ellos había riesgo de morir. Y así que como eran individuos de carne y hueso, se van caminando. Y tienen que cambiar estas traducciones, las tienen que cambiar, porque son falsas. No hay discusión, no hay exégesis. Ahí no están traduciendo, están interpretando. Interpretando partiendo de la suposición que como los ángeles son ese tipo de cosas, ¿cómo se tienen que ir? ¿Desapareciendo? No. Lo que pasa es que en la Biblia los ángeles no son ese tipo de cosas, por lo tanto no desaparecen. Caminan. Nada más. No es exégesis, esa traducción es falsa. Deliberadamente falsa. Acá están todos los diccionarios que indican qué significa ese verbo. Todos. Caminar, andar, caminar. Todos dicen lo mismo. Cuando Daniel es visitado por un cierto Gabriel, digo un cierto porque Gabriel en hebreo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un grado dentro de una jerarquía militar. Es alguien que ejerce el poder por cuenta de un él. Es un Gabriel, es un Geber de un él, es decir, un Gabriel. Gabriel va a reunirse con Daniel. Entre otras cosas, en el canon católico romano, Daniel es un libro profético, es uno de los profetas mayores. Ahora, si toman el canon hebreo, Daniel ni siquiera está entre los profetas, porque no lo consideran un profeta, está entre los llamados Ketubim, es decir, los últimos escritos, los menos importantes. En cambio, entre nosotros, sobre el libro de Daniel se hacen cálculos sobre cálculos sobre cálculos para el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este Daniel, este Gabriel va a visitar y le dice, te traigo las órdenes, sí, las decisiones que fueron tomadas en el concilio de los guardianes, llega junto a él y en la Biblia está escrito, leamos Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel 10, 21. Así verificamos en directo que es lo mejor, ¿no? En el sentido de que no tienen que creer ni una sola palabra de lo que yo les digo. Así, por favor, si tienen, marquen los versículos que yo les digo y los controlen en su casa, porque es la única cosa importante que tienen que hacer. ¿Lo encontró? Sí, por favor. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Discúlpeme, Daniel 10, 21. ¿Qué dice? No, discúlpeme, es el 9, perdón, qué tonto que soy, perdóneme. 9, 21, sí.
Mientras aún hablaba y oraba, Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, voló veloz hacia mí. Gracias. Por favor, ahí. Voló veloz hacia mí. Ok. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? Llegó muy cansado. Voló veloz, llegó muy cansado. Pero como un ángel no puede cansarse, entonces se dice que vuela veloz. El tema es que no vuela, no vuela. Incluso en uno de los diccionarios más importantes de etimología hebrea, publicado por la Universidad de Haifa, está citado precisamente ese versículo y está escrito que llegó sintiéndose muy cansado. ¿Entienden que no hay necesidad de descubrir nada? Bastaría con que escribieran la verdad. Bastaría que tradujesen la verdad. Y entonces sabríamos que Gabriel, el imaginado ángel, se cansa y se cansa mucho. Descubriríamos que estos ángeles imaginarios se van caminando. Y digo, lo descubriríamos porque lo descubriríamos como una sorpresa, porque en nuestros libros no está. Porque las reemplazaron con esas traducciones. ¿Entienden? Lo que pasa es que después ustedes van a mirar y el texto está diciendo otra cosa. Ahora, como la Biblia habla de Dios y habla de mundos espirituales, bueno, no puede no estar la eternidad. Que yo francamente no sé muy bien qué es, en el sentido de definirla. Definirla como el tiempo que dura para siempre no es correcto porque la eternidad es el no tiempo. Pero el no tiempo yo no sé lo que será porque nosotros lamentablemente vivimos dentro de algo que va mutando y las mutaciones de todos modos marcan el tiempo. Así que se dice que el tiempo es una ilusión, pero en función de esta ilusión yo sabía que a las 4 tenía que empezar acá. Así que de otra forma hubiera dicho como el tiempo es una ilusión, voy el año que viene, total. Ustedes no se van a dar cuenta porque es una ilusión, porque el tiempo es una ilusión. Así que en realidad una cosa son los grandes discursos y otra cosa es la vida cotidiana, ¿no es cierto? Así que, bueno, la eternidad. Hay un término hebreo que es olam, que se traduce siempre como eternidad, siempre, o la mayoría de las veces. Después sobre olam haremos un discurso muy curioso que nos lleva muy, muy lejos, potencialmente muy lejos en el universo. Ahora bien, Olam se traduce siempre como eternidad. Este que tengo acá es el diccionario de hebreo arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, edición italiana. ¿Hay alguien que pueda venir a leer? Edo, venga, Edo. ¿Me lee por favor lo que está escrito ahí en la palabra Olam? No traducir como eternidad. Gracias. Lo dice el diccionario. No traducir como eternidad. ¿Y cómo lo van a encontrar traducido? Eternidad. ¿Por qué? Porque como la Biblia tiene que hablar de Dios, tiene que hablar también de eternidad. Porque la idea de Dios que los teólogos han elaborado, cuidado, no es que los teólogos saben algo de Dios. Los teólogos elaboran ideas sobre Dios. Saber es otra cosa. Y de Dios nadie sabe nada. Nadie nunca supo nada. Tanto es así que cada uno lo presenta como le parece. Tanto es así que la humanidad lo representó de todas las maneras posibles e imaginables, porque nadie sabe nada. Por lo tanto, cuando escuchen a un teólogo que dice, porque Dios es, sepan que esa es su elaboración de Dios. Que es legítima, los teólogos, por favor, que ejerzan de teólogos, faltaría más. Los teólogos deben ocuparse de teología, pero lo que sería bueno es que no se ocuparan más de la Biblia. Porque la Biblia no tiene nada que ver con la teología, exactamente con la Ilíada y la Odisea. Después de eso, que se ocupen de teología. Ese es su trabajo. Dijo bien el Papa Francisco cuando estaba en Georgia hace unos meses. Dijo, dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Lo importante es saber que mientras yo digo que hago como si fuera verdad lo que estoy leyendo en la Biblia y veo qué es lo que sale de eso, ellos deberían decir, nosotros hacemos de cuenta que Dios es así. Porque no saben cómo es Dios. No hay nada que hacer con eso. No lo saben. Porque nadie sabe nada de Dios. Así que ellos también fingen. Pero yo lo declaro, ellos no. Si Olam no significa eso, ¿lo podemos sacar? Es decir, ¿podemos dejar de traducir Olam como eternidad? Viendo que ya sabemos que no significa eternidad, lo sabemos. E incluso está escrito en los diccionarios. No es que lo dice Biglino, está escrito en los diccionarios. Y si está escrito en los diccionarios, supongo que es lo oficial. Por lo tanto, esa traducción de ahí debe desaparecer. Podemos buscar Génesis 17. Versículo 1. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le aparece y le dice, yo soy Dios el Omnipotente, camina a mi presencia. Ok, gracias. Entonces, Abraham tenía 99 años cuando el Señor Dios, en hebreo dice cuando Yahvé, Señor es la traducción de Yahvé en hebreo. No es una traducción. Es la manera para representarlo, porque el significado de Yahvé nadie lo sabe. Así que traducir Yahvé como Señor es otra libertad que se toman. Así que digamos que como los judíos no pueden pronunciar el nombre de Yahvé, entonces lo sustituyen con Adonai, que es una invocación que significa Señor mío, y entonces se escribe Señor. Pero atención, no es la traducción, es la traducción de Adonai, no de Yahvé. Atención con eso. Cuando el Señor se le aparece y le dice, se le aparece. En hebreo está escrito otra cosa, pero no importa eso ahora. Aquí sería como si le dijeras a un amigo, Mario, hace como 2 años que no te me apareces. No, está escrito, se hizo ver. Que sería como si le dijeras a un amigo, hace 2 años que no te dejas ver. Algo así, igual, ¿ok? Pero después me dicen, pero usted habla sobre la base de traducciones y cada traducción es una traición. Y los que lo dicen son maestros, premios Nobel. Yo soy Dios el Omnipotente. En hebreo, Ani el Shaddai. Yo soy el Shaddai. Él es el singular de Elohim. Biblia de Jerusalén, edición del 2009, reedición 2013. La traducción común omnipotente no es exacta. El sentido es dudoso. Se ha propuesto Dios o Señor de la montaña, pero sería preferible el Señor de la estepa. Como se darán cuenta, en la Biblia debería estar escrito que Dios se presenta y dice, yo soy el Señor de la estepa. En ese caso, los pocos fieles que leen la Biblia se perturbarían, así que por lo tanto es mejor escribir omnipotente. ¿Entienden? Pero el hecho de que Él se presente como el Señor de la estepa es curioso porque es coherente con todo el discurso bíblico. Porque Él era el Señor de la estepa. Porque ese era el territorio en el cual Él encontró a los suyos cuando se los asignaron. Por lo tanto, esta definición que Él se atribuye es coherente. Después, que no es omnipotente, es suficiente con leer la Biblia para entender que no es omnipotente. Logró hacer una 10ª parte, con suerte, de lo que le prometió a los suyos. Digo desde el punto de vista territorial, una 10ª parte y es mucho. Hizo mucho, mucho menos. Así que la omnipotencia es el último de los atributos que se le pueden atribuir a este personaje. Y realmente el último. Era pequeñísimo, era poderoso comparado con la familia que le asignaron, nada más. Así que por lo tanto, también omnipotente debe desaparecer. Debe desaparecer Olam, eternidad, debe desaparecer omnipotente, debe desaparecer Bará con el significado de crear, debe desaparecer la traducción de Elohim como Dios, debe desaparecer. En estas Biblias que les estoy mostrando,
Mientras trabajaba yo, ahora veo la traducción actual de los Salmos y veo que lamentablemente han vuelto a traducirlo, pero antes, cuando trabajaba yo, de hecho si consiguen esas ediciones lo pueden ver, Elohim no se traducía, se dejaba Elohim. Porque no se sabe lo que significa, y por eso se dejaba Elohim, que es la única cosa intelectualmente correcta y honesta que se puede hacer, no traducirlo. Pero está claro que si después el creyente no encuentra Dios, 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 va a decir, ¿y entonces de qué habla la Biblia? Y finalmente va a entender de qué habla la Biblia, no de Dios. Y eso es todo. No hay necesidad de descubrir nada. Solamente hay que hacer un trabajo de tontos. Leer lo que está escrito. Deberíamos poder leerla con traducciones, no digo contrarias y tendenciosas, no, pero por lo menos traducciones correctas. Si el verbo está en plural, dejémoslo en plural. Si no sabemos lo que significa Shaddai, dejemos Shaddai. Si no queremos traducir Olam como eternidad, dejemos Olam, pero no hay que traducirlo como eternidad, viendo que sabemos que no significa eternidad. Porque en el momento en el que está escrito en los diccionarios y seguimos traduciéndolo así, estamos cometiendo una falsificación. Y eso es evidente. Es evidente. Y no estoy haciendo razonamientos de alta exégesis filológica para decir, pero no. Estoy simplemente remarcando cosas muy evidentes, y que ni siquiera deberían estar. Porque un verbo en plural se debe dejar en plural, incluso aunque te haga doler las muelas el hecho de decir algo así. Porque piensen un poco, si uno tuviera que traducir cualquier otra cosa y los verbos los pone como quiere, no, si el autor escribió así, lo tenés que dejar así. Y si no te gusta, lo tenés que dejar igual. Porque de lo contrario, si se empieza a cambiar, entonces cambiemos todos, no solamente vos. ¿Quién sos vos para cambiarlo? ¿Quién sos? Nadie, igual que yo. Y yo no los cambio. No cambio ni siquiera un punto de la Biblia masorética. Digo porque, por favor, si quitase un punto, me saltarían encima, incluso más de lo que me saltan ahora, para decirme que cambio las cosas a mi gusto, que es exactamente lo que hacen ellos, por cierto, ¿no? Y ahora les muestro lo que hace un puntito. Acá está escrito tbl. El hebreo bíblico, el hebreo en general, se escribe sin vocales, porque no hay vocales. Solamente hay sonidos de vocales. Y todo el lenguaje está formado por más o menos unos 500 grupos de 3 consonantes cada uno. Y dependiendo de los sonidos vocales que se le ponen, cambian de significado. Acá está escrito tbl. Le ponemos una E hebrea, que se hace con 2 puntitos. Otra E hebrea, la misma, y ahora se convierte en Tebel. Y así significa universo, mundo. Ponemos otra E hebrea, ponemos un puntito acá y otro acá, sigue diciendo Tebel, pero ahora significa encuentro sexual entre una mujer y un animal. Así es universo, mundo. Con los 2 puntitos es relación sexual de una mujer con un animal. Y yo no cambio ni siquiera un puntito, Cuidado. La exégesis hebrea, en cambio, sí lo hace. Cambia el significado. El actual, digo. Cambia el significado y tienen derecho a hacerlo. Porque estos puntitos de acá, pueden ser puntitos o pueden ser líneas pequeñas, etc., fueron añadidos entre el siglo VI y IX después de Cristo. Así que terminaron de ponerlos en la época de Carlomagno, para tratar precisamente de detener la libertad para leer la Biblia. Y lo hicieron estos individuos que se llaman masoretas, es decir, los custodios de la tradición. Entonces, en el intento de bloquearla, pusieron esas cosas, como diciendo, de ahora en adelante la leemos así. Pero no es que ellos tenían la verdad, porque había 4 escuelas en ese tiempo. Ganó esta escuela, y por lo tanto tenemos esta, que se llama la escuela de Tiberíades. ¿Entienden? Así que el que quiera cambiar esos puntitos, tiene derecho a hacerlo. Porque los pusieron otras personas hace varios siglos, por lo tanto, otras personas pueden cambiarlos y poner otras cosas con absoluta libertad. Así que eso sería lo correcto. Por eso, cuando la Biblia... Yo digo, porque viendo que no sabemos nada, hagamos de cuenta, por lo menos, de que es verdad, al menos lo que está escrito.
Porque la alternativa es que la Biblia es una montaña colosal de mentiras. La tiremos. Por mí no habría problema. Es a otros a los que no les gusta tanto esa idea. La Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y debe ser tomada como tal. Y ya está. Punto. Y este problema de acá no es que lo tiene solamente la Biblia, que quede claro. Ocurre con todos los textos antiguos. El hecho es que sobre los otros textos antiguos, por suerte para nosotros, no se construyeron estas religiones. Pienso en los textos sumerios o en los textos griegos, etc. Porque quiero decir, el que estudió historia clásica recuerda la cuestión homérica, ¿no? La Ilíada y la Odisea. ¿La escribió Homero o no? ¿O esta colección de varios textos la hizo? Es decir, exactamente como la Biblia. Es igual. Absolutamente igual. El problema es que sabemos para lo que se usa la Biblia. Afortunadamente, la Ilíada y la Odisea no. De lo contrario, hablaría también, bueno. En los dos libros de Mondadori hice un análisis paralelo entre la Ilíada y la Odisea, precisamente para documentar cómo estas cuentan exactamente las mismas historias. Bueno, ahora en el Salón del Libro de Turín, tengo que ir otra vez a un encuentro con un teólogo, con un historiador protestante y tal vez seguramente con un rabino en el Salón del Libro. Después sé que en junio, en Udine, tengo un encuentro con un teólogo que viene de Palestina, con uno o dos lamas y con otro que no recuerdo quién es. El año pasado, el 6 de marzo, participé en un debate en Milán con los más altos representantes de las 4 religiones que salen de este libro. Por cierto, ya que hablamos de este encuentro en Milán, está todo online para descargar gratis. Aparece un libro así, donde está todo lo que se dijo en ese encuentro de 4 horas entre los 4 representantes y yo. Y es gratis, lo van a encontrar en la página web de uno de los editores, lo pueden descargar, es gratis. Lo promociono por eso, porque es gratis, por eso. Ahora bien, en ese encuentro salieron a la luz una serie de cosas. Como hablábamos antes sobre la eternidad. Ahora bien, el teólogo católico, que es docente en la Facultad de Teología de Italia del Norte, dice que en el mundo semítico, por lo tanto en el de la Biblia, esto fue a las 3 horas 27 minutos 30 segundos del debate, no existen los conceptos filosóficos metafísicos. No existe el concepto de la eternidad, no existe el concepto de inmortalidad y este concepto de creación de la nada es una visión que está completamente por fuera de la mentalidad semítica. No están. Así que por lo tanto, no los pongamos, por favor, porque no están. Dice también que todos los atributos de carácter metafísico, ya sea el concepto de la eternidad, de la inmortalidad, simplemente no existen. Y lo van a encontrar escrito ahí, No existen, porque de hecho no existen. El concepto de omnipotente que hemos leído, también estaba el arzobispo ortodoxo que dijo una cosa muy linda. Dijo, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, como decía Mauro, que es una de las tantas veces donde se deben revisar los textos bíblicos. Hay que revisar un texto en el que muchas veces se pierde el sentido de la palabra, como por ejemplo omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Ahora, si lo sabemos todos, ¿lo podemos dejar de traducir como omnipotente? Si no existen los conceptos de eternidad, inmortalidad, creación de la nada, ¿podemos dejar de decir que eso está escrito en la Biblia? ¿Podemos dejar de traducir bara como crear? Viendo que jamás significó eso, y en el libro, porque como no hay creación en la Biblia, recogí todos los pasajes, que son 32 me parece, todos los pasajes bíblicos en los que está presente el verbo bara. No hay ni uno que significa de todo. ¿Saben qué otro significado tiene? Engordar. ¿Saben lo que significa en otros casos? Talar los árboles de la ladera de una montaña para hacerla edificable, con palabras actuales. Bara, ese verbo que es traducido como crear de la nada. Así que tienen que cambiar.
Entonces, en cierto punto, ahora vamos a llegar a una de las cosas curiosas de las que les quiero hablar. Pero leamos primero esto. Se habló del pecado original. Como ya saben, el pecado original es lo que le da el origen al todo. Nacemos todos pecadores, es decir, manchados, y por lo tanto necesitamos intermediarios que, si somos buenos, nos reconducirán a la conciliación con Dios, quien finalmente nos dará otra vez la vida eterna que nos fue quitada cuando Adán y Eva cometieron la infamia de aquella desobediencia. Se habló del pecado original. El rabino principal dijo: encuentro un poco de dificultad para hablar sobre eso, porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. Como para los judíos el pecado original no existe, porque en la Biblia no está, como él tenía ahí al lado a un ortodoxo, a un católico y a un protestante que sin embargo yo pensaba que creían en el pecado original. Por eso él dice: no quiero ofender la sensibilidad de nadie, como diciendo, me abstengo de contestar. Y entre otras cosas, el ortodoxo. Si ustedes tienen un temor, les doy como un consejo, les digo, como una sugerencia. Si tienen miedo de pasar algunos años en el purgatorio porque no están seguros de que han sido lo que se dice buenos, conviértanse al cristianismo ortodoxo. No van a ir al purgatorio porque para los ortodoxos no existe el purgatorio. Pero es el mismo Dios y es el mismo Jesucristo. Es otra oferta. Es como en el supermercado de las ofertas. Si estás conmigo, te doy también un 2x3, te llevas infierno, purgatorio y paraíso. En cambio, si te vas con el otro, y al final te quedas solamente con uno, el paraíso. Cada uno elija. ¿Y por qué digo que al final te quedas solamente con uno? Porque para los ortodoxos el infierno terminará al final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, todas las almas que están en el infierno van a tener tiempo para convertirse y por lo tanto se convertirán, y que al final de los tiempos el infierno desaparece, por lo cual en la eternidad estarán todos en el paraíso. Si quieren permanecer siendo cristianos, si quieren seguir creyendo en el mismo Dios, continuar creyendo en el mismo Jesucristo, pero quieren estar seguros de que no van a pasar la eternidad en el infierno, no quieren pasar la eternidad en el infierno, aunque nadie sabe lo que es la eternidad, etc., háganse ortodoxos y nunca van a estar en el infierno para toda la eternidad, ¿ok? Así que imagínense a Dios que por la mañana se despierta y le dice al católico romano: a vos te voy a poner en las brasas un ratito. Al de Atenas no. Dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Tiene razón el Papa ahí. Así que el rabino no habla de eso. El biblista valdense. El biblista valdense, hace un rato les mostré el diccionario de hebreo, arameo, bíblico. La versión italiana está firmada también por él, en el sentido de que es uno de los biblistas italianos más importantes. Digamos que él hace los diccionarios. Y él dice: entre Génesis 3 y la carta a los Romanos, que es donde comienza la idea del pecado original, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró en el mundo, evidentemente no hay coincidencia. Y de hecho, leyendo a Pablo, uno se pregunta ¿de dónde saca esa idea? Perdone, ¿no? Esa es la que nos vienen contando ustedes desde hace siglos. Yo les agradezco por la honestidad intelectual que tuvieron ese día de hablar claramente. Tanto es así que yo no tuve que intervenir, sí, solo una vez con el rabino, pero no intervine para hacerle preguntas, porque incluso hubo momentos en los que yo me preguntaba, pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo están diciendo todos ellos. Tal vez decían esto para, no sé, no quiero... Bueno, está bien así. El teólogo católico. Yo separaría el concepto de pecado del concepto clánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos cargan con la culpa. Algo así, en mi opinión, en el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado, aunque por desgracia eso ha sido ampliamente utilizado en teología. El pecado original no existe. Ahora bien, no está omnipotente, no está eternidad, no hay creación, no está la inmortalidad, no está el pecado original. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El libro que yo digo desde el 2010. Es uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y no habla de esas cosas.
Sería suficiente con que dejaran de usarlo como base para una religión y que lo consideraran como uno más de los muchísimos otros libros que tenemos. Porque si el pecado original no existe, ¿qué hizo Pío IX en 1854 cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Inmaculada Concepción significa que la Virgen, como en el concilio de Éfeso la convirtieron en Theotokos, es decir, Madre de Dios, por lo tanto, como era Madre de Dios, no podía estar manchada con el pecado original. Y así que por eso proclamaron el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, que ella es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que ha sido concebida sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, ¿qué dogmatiza ese dogma? La nada. O si Pío no conocía la historia, lo falso. Porque no hay muchas alternativas. Así que si el pecado original no existe, todos nosotros hemos nacido como la Virgen, sin mancha. Y eso es todo. Pero en la Biblia el pecado original no está. Es suficiente con leerla. No está. Está en las interpretaciones, no en la Biblia. 1858, en la gruta de Massabielle, Bernadette Soubirous ve a esta figura femenina que ella siempre llama Aqueró, que en el dialecto pirenaico significa aquella de ahí. Ella nunca la llamó la Virgen, ¿eh? Aquella de ahí se convierte en la Virgen cuando la Iglesia toma el control de la historia. Por lo tanto, ella decía, Aqueró dijo esto, Aqueró dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Pero si era la Virgen, ¿sabía de lo que estaba hablando? Y si no era la Virgen, ¿qué es lo que le han hecho decir que nunca dijo, pero que al Papa le convenía que ella dijese para avalar un dogma proclamado 4 años antes? Así que está entre esas dos opciones. Pueden inventarse lo que quieran, pero los razonamientos de este mentecato son de verdad básicos, ¿eh? Son los más básicos que los míos. No hay. Más básicos que estos no puede haber. Pero es así, es la evidencia. Si no existe el pecado original, porque de hecho no existe, no tiene nada que ver la Inmaculada Concepción de María. Y no puede ser de otra manera. Absolutamente. Ahora, ¿cómo vará no significa creación? Aquí se habló también de esto. En un cierto punto, la periodista que conducía el evento pregunta: según la lectura bíblica, pregunta la periodista, ¿se puede verdaderamente hablar de una creación de Adán? El teólogo católico dice, Adán ha sido, puntos suspensivos, fue hecho, que es algo un poco diferente. La periodista, pero usted entonces está de acuerdo con Mauro Biglino. Bueno, quiero decir que fue con otra cosa. Salió, si queremos mantener la alusión, que fue hecho de otra cosa. Sí, es cierto, Adán está hecho de otra cosa. Y la Biblia nos dice de qué está hecho. No podía decir más. Y yo le estoy agradecido por haber dicho esa frase, porque no podía decir más, y yo soy consciente de eso. Pero la Biblia no dice nunca que Adán fue creado. Adán fue fabricado, literalmente fabricado. Y no fue fabricado en el Gan Eden, como nos cuentan, que Dios creó al hombre en el paraíso terrenal. Ni siquiera la Biblia lo dice. La Biblia dice que los Elohim tomaron al Adán y lo pusieron en el paraíso terrenal. El Adán lo hicieron en otro lugar, lo dice la Biblia. Entonces, decir que Dios creó al hombre es otra falsedad, que no tiene confirmación bíblica. Ya voy. Hay una persona al fondo. Es otra falsedad, porque la Biblia dice, tomó al Adán y lo puso en el Gan Eden. Y, tras lo cual, este Dios omnisciente y omnipotente lo pone en el Gan Eden para que lo cuide.
para que lo trabaje. Y entonces toma un grupo los Elohim toman un grupo de masculinos, porque el Adam es con el artículo. No es que tomó a Adam, tomó el Adam, es decir, a ese grupo en particular. Y lo puso ahí para que lo trabaje. Y es por eso que ponen solamente a los masculinos. Pero después, este Dios omnisciente, omnipotente, en su bondad, después de un tiempo, dice la Biblia, se percata de que la compañía de los animales no era suficiente para el Adam. Y entonces deciden de hacerle a estos Adam la hembra. Y también aquí este Dios omnipotente que hace así con los dedos y crea el universo para hacer a la hembra, escuchen el lío que tiene que hacer. Después vayan y léanlo. Tiene que poner al Adam en un sueño profundísimo. No es que lo adormece, ¿eh? Un sueño profundísimo. Le extrae algo de una parte lateral curva. Cierra la carne donde hizo la extracción y con eso que extrajo fabrica a la hembra. Pero no podía hacer simplemente así. Esta es una intervención de extracción de células, como explica muy bien el doctor Pietro Buffa, y él es, ¿cómo decirlo?, la cima de un iceberg que se está agrandando cada vez más, con académicos, genetistas, biólogos, que están tomando seriamente en consideración las cosas que están saliendo a la luz en estos libros. Ahora bien, Dios, que con un chasquido de dedos fabrica el universo, para hacer a la hembra, tiene que hacer una intervención quirúrgica e incluso con sutura, lo dice la Biblia. Cierra la carne de donde sacó esa cosa, cerró la carne. Después de eso, fabrica a la mujer, y acá tampoco está el verbo crear. Hay otros verbos que son formar, fabricar, construir, y luego se la lleva al Adán. Digamos que hace una semana que voy a comer a la casa de mi amigo Arturo, y hoy, después de haber comido, le digo, esta vez la pasta estaba en el punto justo. ¿Qué significa eso? Que estuve comiendo engrudo una semana. Génesis 2:22. El Elohim, Yahvé, de la costilla, la parte lateral curvada, la traducen como costilla, que incluso estaría bien. El Elohim Yahvé, de la costilla que le quitó al hombre, formó una mujer. Después se la llevó al Adán. Entonces el Adán dice, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta vez, no las otras hembras que me trajiste antes. En la literatura hebrea extrabíblica se habla claramente del hecho de que Adán rechazó un montón de hembras que no le gustaban. Esta vez está bien. Me imagino a Dios diciendo, pero por fin esta le gusta. Parece que siempre fue difícil, ¿eh? Será llamada mujer porque de un hombre fue sacada, que en las traducciones no significa nada. Uno dice, ¿por qué tiene que llamarse mujer si? En hebreo, en cambio, por suerte también acá en la Biblia de la familia cristiana, dejaron los dos términos en hebreo, transliterado. Será llamada Isha porque de un Ish fue sacada. Ish significa individuo masculino. Isha es la incorporación de la terminación femenina a Ish. Así que por lo tanto será llamada hombra, por decirlo así. Porque de mí, es decir, ustedes sacaron un pedazo de mí para fabricarla, y esta de ahora está bien. En las traducciones de las Biblias hebreas en inglés, donde acá está escrito esta vez, en muchas Biblias hebreas en inglés está escrito finalmente. ¿Entienden? Finalmente. Y provoca una fascinación increíble esta historia. Porque no es la fábula que nos contaron. Es algo que tiene una concreción tal que te pone la piel de gallina. Bueno, a mí por lo menos, por suerte, porque llevo 7 años hablando de esto. Se me pone la piel de gallina de lo fascinante que es esta historia. Después tienen que saber que está la historia del dios alfarero. ¿Saben, no? El dios que toma la arcilla y con la arcilla modela al hombre. Perdón, la pregunta que me habían hecho, me estaba olvidando. La pregunta yo.
Zacarías Sitchin hace 30 años que decía lo mismo que dice usted, es decir, estos benditos Anunnaki que vienen del planeta Nibiru, hace 450.000 años, crean al Homo sapiens. ¿Es así? Es así. También porque la Biblia deriva de esos relatos. La Biblia viene de esos relatos. Por lo tanto, es exactamente así. Pero teniendo en cuenta que hay que hacer una distinción, que la Biblia habla de los adamitas, mientras que los otros relatos hablan más de la humanidad en general, la Biblia habla de los adamitas. Y habla de los adamitas, que son una especie particular que ellos hicieron para ponerlos dentro de su Gan Eden, dentro de sus centros de comando, laboratorios experimentales que estaban esparcidos sobre la tierra, y la Biblia nos habla de uno de estos. Homero, por ejemplo, nos habla de otro de estos. Otros estaban, digamos, en el continente americano, pero los relatos son siempre los mismos. Por lo tanto, Sitchin tuvo y aún tiene el gran mérito de haber realmente destapado una caldera que la tenían cerrada a presión, de manera que no se pudiese imaginar lo que hay en la base de nuestra verdadera historia. Así que acá está la metáfora del dios alfarero, es decir, del dios que toma la arcilla y modela al hombre. Cuando la Biblia nos dice de qué estamos hechos, decía antes el teólogo católico, sí, Adán fue hecho de otra cosa, la Biblia realmente nos dice con qué. La Biblia nos dice que estamos hechos Bet, es decir, con el Tselem de los Elohim. Y Tselem es una palabra que significa algo material que mantiene la forma. Y como deriva de la raíz hebrea tsalam, que significa cortar, sacar afuera, extraer, en los diccionarios, en inglés, digamos, de hebreo bíblico, aquí se dice claramente que tsalam significa algo de cut off, es decir, algo que ha sido cortado, extraído. Usted mencionaba justamente a Sitchin, y Sitchin nos dice de dónde se tomaba ese tselem, de la sangre de los Anunnaki, varones jóvenes. Purificaban la sangre para sacar el ADN, para ponerlo en los homínidos y convertirlos, efectuar el proceso de encefalización, porque de eso se trataba. Tenemos dentro una docena de secuencias génicas que no compartimos con nadie, que no sabemos de dónde vienen, y los textos antiguos nos dicen de dónde vienen, y son los que precedieron al proceso de encefalización. Es decir, garantizar que fuésemos individuos capaces de entender y de ejecutar órdenes. Acá está Betselem, con Tselem, de los Elohim, y lo repite varias veces. Después, en el relato del dios alfarero, hay una cosa muy interesante. Estamos en Génesis 2.7. Acá estoy leyendo siempre del diccionario con la traducción en hebreo. Y formó el Elohim Yahvé con el artículo el Adam polvo. Es decir, en hebreo está escrito que él hizo acá está, el Adam Afar. Aunque no sepan en hebreo, no importa. ¿Qué diferencia salta a la vista con respecto a lo que escribí antes? El Elohim hizo al Adam con el Tselem. Y acá hizo el Adam Afar. No está el con. No hizo al Adam con el Afar. Hizo el Adam Afar, que es otra cosa. ¿Qué podría ser? Si tomamos los textos que vienen obviamente de otras formas de pensamiento, que era el modelo que implantaron acá. Los Vedas dicen que el universo está poblado por 400.000 especies humanoides, de las cuales muchas llegaron acá. 400.000. Lo que hicieron para ponerlo en el Gan Eden puede ser que lo hayan llamado el Adam Afar.
Tanto es así que en las Biblias que les mencioné antes, la traducción es precisamente esta. Y formó Yahvé Elohim el Adán polvo, no el Adán con polvo. Porque esto es lo que está escrito en hebreo. Y, como digo siempre, yo hago de cuenta que es verdad lo que leo. Esta es la premisa mía para todo, ¿eh? Hacer de cuenta que es verdad lo que leo. Porque yo, la verdad, no la tengo, que quede bien claro. Pero esto es lo que leo, y leo la diferencia sustancial. Acá lo hicieron con el tselem, y acá no lo hicieron con el polvo. No lo hicieron con el polvo. Y acá hay otra cosa, y esto después hice una conferencia en Savona donde invité al doctor Máximo Barbeta, y ahora lo voy a invitar de nuevo a Génova, no recuerdo cuándo es, entre mayo y junio, no recuerdo, porque estas cosas salen de su trabajo. Él se ocupa mucho de la cábala y de la cultura egipcia y conoce mucho la astronomía egipcia antigua y los jeroglíficos, etc. Él es un profundo conocedor de la cábala, ha leído muchos estudios cabalísticos, etc. Entonces son cosas que estamos haciendo juntos. Entonces, la situación es diferente, pero diferente en el sentido de que, ¿de dónde viene entonces este Adán? Viendo que la Biblia dice que tomó al Adán y lo puso en el Gan Eden. En el versículo inmediatamente posterior se habla de cuando el Elohim plantó un jardín en Edén, donde cultivaban vegetales que dan frutos buenos para comer. Pero la tierra ya estaba llena de vegetales. Ahí dentro cultivaban lo que producía alimento. Lo dice la Biblia claramente. ¿Y cómo es que lo planta en este Gan Eden? Dice, plantó un Gan Eden al este o en oriente. En realidad en hebreo está escrito otra cosa. Está escrito Mikedem, que significa de oriente, si es que Kedem quisiera decir oriente. Entre otras cosas, estoy buscando solamente una cosa. Así que bien. Acá está esta expresión de acá, mi, que significa de. Kedem es una raíz que tiene un significado específico. Se traduce como oriente, que es su segundo significado, porque su primer significado es eso que viene antes, algo preexistente. Así que por lo tanto, en realidad acá la Biblia nos está diciendo que cuando ellos plantaron este Gan, es decir, este jardín cerrado y protegido en Edén, lo plantaron haciéndolo derivar de un Kedem, es decir, de un Gan, de un jardín que ya existía antes en alguna otra parte. Es decir, es como si aquí hubiesen plantado algo cuyo origen está en otro lugar. Y este es un significado que está claro, clarísimo en todos los diccionarios, tan claro que les quisiera dar una indicación, porque como la primera vez que hablé del tselem, de esto de acá, había un teólogo que, no sabiendo que tselem derivaba de la raíz salam, se sorprendió un poco y trató de inventarse un poco de todo para decir que salam no significa cortado, extraído, sino que significa grabado. Y después dijo, como yo citaba el diccionario de Brown Driver Briggs, donde se encuentra ese significado cut off,
Él dice, además Biglino ni siquiera pone la página del diccionario. ¿Será que yo en los diccionarios acostumbro a buscar por orden alfabético, no por el número de página? Así que pensé que no tenía que poner la página. No sé si él sin la página no es capaz de encontrarlo. Bueno, pobrecito, ¿no? Entonces, esta vez quiero ayudar. Este significado acá de Kedem en el diccionario del rabino Matishyahu Clark, que deriva de los estudios de Samson Raphael Hirsch, se encuentra en la página 224. En el Brown Driver Briggs está en la página 869. Y en el diccionario de etimología bíblica, publicado por la Universidad de Haifa, se encuentra en la página 562. Exactamente este significado que les acabo de decir. Eso para que nos quedemos todos tranquilos, sea el significado, lo pueden encontrar. Así que bien, conectando estas dos cosas, nos encontramos frente a un posible modelo que fue fabricado para ser implantado aquí y que viene de una especie de matriz original que viene de otra parte. Esto es lo que nos cuentan también otros textos antiguos y probablemente nos lo cuenta también la Biblia. Y la Biblia tal vez nos dice esto en el Salmo 24, donde se dice una cosa interesantísima. El Salmo 24 es el que Monseñor Balducci, que era el monseñor del Vaticano que tenía la tarea de estudiar la vida extraterrestre, no sé si saben, él decía, no hay ninguna duda, la Biblia conoce a los extraterrestres. Y vaya si los conoce. No hay ninguna duda. Lo van a encontrar en YouTube. Muchas afirmaciones suyas. Nunca nadie lo contradijo, nunca nadie lo detuvo. Y él tenía esa tarea específica. Él citaba el Salmo 24, los primeros versículos. Al Señor le pertenece la tierra y todo lo que ella contiene, el mundo y todo lo que lo habita. Es decir, hay una distinción clara entre el planeta Tierra y el resto del universo con sus habitantes. Él dice, por ejemplo, que este es uno de los pasajes en el que la Biblia distingue claramente entre la Tierra y los habitantes del universo. Después, el Salmo 24 concluye con un himno a Yahvé. ¿Quién es este Señor de la gloria? El Señor, el fuerte y héroe, el poderoso en la batalla. Alzaros puertas eternas, porque entra el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, etcétera, etcétera. Entonces, acá se habla de puertas, a las cuales se les da una orden específica. Dos órdenes de puertas que son llamadas de dos maneras diferentes. Lo escribo en italiano. Las primeras son llamadas sharim, que en los diccionarios en inglés se traduce como gates. Y las segundas son llamadas petahim, que significa abertura. Y las segundas están conectadas con olam. Como saben, el término que dije antes que se traduce como eternidad, pero que no significa eternidad. La raíz olam tiene un significado preciso. Indica algo no conocido. ¿Ok? No se sabe. Así que esto se aplica tanto para el tiempo como para el espacio. Así que acá se dice, hay puertas a las cuales se les dice alzad los dinteles, porque debe pasar Yahvé con su cabot, que es traducido como gloria. Después se les dice a estas puertas, alzaros también vosotras, porque debe pasar Yahvé con su cabot. Por lo tanto, hay puertas de entrada y puertas de salida. Las puertas de salida se abren en el Olam, es decir, en un territorio del que nadie sabe nada. Se entra por aquí y se sale por allá. Y lo que hay después del allá no es dado a conocer. ¿Quién sabe a dónde estará ese allá? El doctor Massimo Barbetta me contaba que en los relatos egipcios, Ra viajaba a través de túneles con una puerta de entrada y de salida. Dentro de aquel túnel viajaba a muchísima velocidad que no dependía de él y al final salía en el Amduat, es decir, en el mundo de allá, del cual nadie sabe nada, porque ningún humano va ahí. Si juntamos estas dos cosas, comenzamos a hacernos una idea que se relaciona con lo que fue publicado hace muy poco por la Universidad de Nápoles
donde escribieron: hemos realizado el primer prototipo de Stargates para viajes espaciotemporales. Y esa es la misma universidad donde se dice que yo soy un mentecato. Y estos son los razonamientos de un mentecato, pero hay una justicia divina, por lo que la misma universidad dice: hemos realizado el primer prototipo de estas puertas. Los textos hindúes incluso identifican en el cielo las puertas a través de las cuales venían ellos. Hay zonas en el cielo que ellos identifican como las puertas. ¿Quién sabe si la Biblia no nos habla de las mismas cosas? Y por eso digo que es fascinante, muy fascinante, porque tal vez la historia es mucho más rica de lo que nos han contado.